Descubre el cambio cuántico, el secreto oculto que transformará tu realidad sagradamente. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto que cambiaría mi vida para siempre. Esa mañana, el aire estaba cargado de un algo diferente, como si el universo mismo respirara a mi lado. Caminé descalzo sobre la hierba fresca, sintiendo cada hoja rozar mis pies, como caricias de la madre tierra, invitándome a un despertar. Frente al lago, el silencio era abrumador. La superficie del agua brillaba como un espejo roto, reflejando mi ansiedad. Cierro los ojos y me dejo llevar, me sumerjo en la profundidad de mi ser. En la oscuridad detrás de los párpados, un pulso suave me habla. ¿Qué buscas realmente? Resuena en mi mente, una pregunta que me golpea como un rayo. Mi corazón late rápido y mis manos tiemblan. Visiones de un tiempo antiguo surgen. Signos extraños, símbolos en el aire, como una danza cósmica a mi alrededor. Veo figuras etéreas dibujadas por la luz de un sol enrojecido. Esto es murmuro, pero las palabras se escapan, como agua entre mis dedos. Hay algo más allá de esta realidad, algo sagrado. ¿Por qué todo parece tan claro y confuso al mismo tiempo? Los árboles susurran entre sí, sus hojas temblando, como si supieran un secreto que yo no. Justo cuando siento que estoy a punto de encontrar la respuesta, todo se vuelve un silencio profundo. Un escalofrío me recorre. Siento una presencia, una voz suave y poderosa que dice, el cambio que buscas está más cerca de lo que imaginas y se desvaneció en el aire tibio. Mis ojos se abren, el lago ahora es un vasto universo en movimiento, un caleidoscopio de posibilidades, la ansiedad se transforma en maravilla. ¿Qué significa esto? Hay más en mí de lo que nunca supe. Siento que algo se despierta, algo grande. Pero, ¿estaré preparado para enfrentar lo que viene? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin advertencia. Tómate un segundo para revisar el botón rojo debajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras de nada del contenido exclusivo que vendrá. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Mientras el eco de la voz aún resonaba en mi mente, una brisa suave comenzó a soplar, llevando consigo los olores frescos de la tierra y el agua. Era como si ese aire cargado de energía me llamara a explorar más allá del lago. Decidí dar un paso, y algo en mi interior trajo a la superficie una energía incontrolable. Mis pies, que antes se sentían pesados, ahora parecían ligeros. Era esta la promesa de un nuevo comienzo. Caminé hacia el sendero que serpenteaba entre los árboles. Cada paso se sentía más como una danza que como un simple caminar. Las hojas crujían bajo mis pies con cada movimiento, creando una sinfonía que acompañaba mi viaje. A medida que avanzaba, noté que el paisaje empezaba a cambiar. Los árboles se alzaban más altos, sus troncos estaban adornados con extraños símbolos grabados que parecían brillar con una luz interior. Me detuve a tocar uno de ellos, su superficie era suave como el terciopelo, y una energía cálida recorrió mi cuerpo. Mientras tocaba el árbol, recibí una imagen vívida en mi mente, una antigua civilización, hombres y mujeres danzando en un círculo sagrado, rodeados de fuego y vigilancia. Sentí que todo lo que había presenciado en mis visiones anteriores empezaba a encajar como piezas de un rompecabezas místico. La conexión entre ellos y yo se hizo palpable. Era posible que ellos también estuvieran explorando esos secretos sagrados. Continué avanzando, sintiendo que cada símbolo, cada sonido y cada fragancia contaban una historia. Los susurros del viento me guiaban, como si intentaran comunicarme algo esencial. De repente, me vi frente a una formación rocosa peculiar, un lugar que parecía fuera del tiempo. Sobre sus caras, había más símbolos que se alineaban con aquellos en el árbol. Sin pensarlo, me acerqué, y mientras lo hacía, comprendí que esos signos eran antiguos, teclas de una melodía olvidada que quizás podría despertar. En un impulso instintivo, posé mis manos en la roca y cerré los ojos de nuevo.
Nuevas visiones inundaron mi mente, imágenes de un mundo vibrante lleno de amor, de culturas que se entrelazaban, enseñanzas compartidas, y una conexión profundamente espiritual con el entorno. En el corazón de todo esto había un hilo conductor, un amor incondicional que unía cada ser vivo. Era ese el cambio que estaba buscando. Entonces, una vibración resonó entre la tierra y el cielo. Un escalofrío recorrió mi columna, y un destello de luz dorada me envolvió. Permítete ser, escuché nuevamente esa voz, pero esta vez era un coro. Era como si el mismo universo instara a sentir, a integrar todo lo que estaba experimentando con coraje y aceptación. Y cuando creí estar al borde de una revelación, una sombra se deslizó a través de mis pensamientos, oscureciendo la visión. Pero, si esto es verdad, ¿qué pasaría con todo lo que he conocido hasta ahora? ¿Qué haría con mis miedos? Mi corazón se aceleró al confrontar la idea de dejar atrás la forma de vida que había tenido. Estaba listo para recibir esta nueva realidad y todo lo que implicaba. La luz dorada comenzó a desvanecerse y, con ella, esa sensación eufórica, dejándome con la inquietud de una nueva pregunta flotando en el aire: ¿estaré dispuesto a enfrentar mis sombras para abrazar la luz del cambio? Al abrir nuevamente los ojos, el paisaje ante mí había tomado un matiz diferente, como si el mundo hubiera sido pintado con una nueva paleta de colores. Los árboles parecían más vibrantes, las hojas reflejaban la luz de una manera que nunca antes había notado. Cada impulso en mi pecho se sentía como un latido del mismo corazón de la tierra. En esa vibrante atmósfera, decidí seguir adelante, confiando en que cada paso me acercaría más a la comprensión que buscaba. Más adelante, un claro se abrió ante mí. En el centro, había un círculo de piedras dispuestas de manera solemne, sus formas eran irregulares pero perfectamente armoniosas. Estas piedras, aunque antiguas, emanaban una energía palpable. Me acerqué con cautela, sintiendo que este lugar estaba impregnado de historia, como si mis pasos ya hubieran sido previstos por aquellos que antes habían danzado aquí. El aire estaba impregnado de un canturreo sutil que parecía elevarse desde el suelo mismo. Con el corazón latiendo en sintonía con el lugar, me senté en la tierra, cruzando las piernas en una posición de meditación. Cerré los ojos y dejé que el canto del espacio me envolviera. A medida que me sumergía en ese estado de concentración, fui guiado por subidas y bajadas de energía. Ahora, no solo escuchaba el eco del mundo a mi alrededor, sino que también sentía vibraciones internas surgiendo. Imágenes comenzaron a visualizarse en mi mente, un instante donde el tiempo se disolvía, donde el pasado y el futuro se fundían en un presente eterno. Vi el flujo de la vida, la conexión entre cada ser, cada respiración en el universo entrelazada como un tejido de luz y sombra. Era un susurro ancestral, la voz de la naturaleza hablando a través de cada átomo, revelando que lo sagrado reside en lo cotidiano. Todo está interconectado, resonó en mi mente. Una visión de una gran red de luz se extendía ante mí, uniendo a elementos y seres de distintas épocas y lugares. Pero esa conexión también traía consigo el peso de la responsabilidad. ¿Podía yo ser parte de este gran tejido sin perder mi esencia? Mientras reflexionaba sobre esto, una sombra se deslizó nuevamente a través de mis pensamientos, esta vez en forma de desapego. La realización clara de que, a pesar de la belleza de la conexión, había pérdidas inconscientes que debía afrontar. ¿Qué obligaciones permanecían de mí? ¿Qué creencias desactualizadas necesitaban caer para que pudiera anidar en mi corazón la posibilidad de un nuevo yo? Fue entonces que una nube pasó por delante del sol, y el claro se llenó de un velo gris. La energía que me había rodeado se tornó tensa, como si la naturaleza misma me cuestionara. ¿Qué temes?, susurró la brisa, ahora más intensa. Cada hoja que caía parecía cargar una pregunta, una insinuación de que seguir en mi camino de descubrimiento implicaba un sacrificio. Tomé una respiración profunda, tratando de aprender los mensajes que me rodeaban. Mientras lo hacía, una chispa emocional trepó por mi columna, convirtiéndose en un fuego interior. Era el deseo de seguir persiguiendo la verdad más fuerte que mis temores, y así, en la delicia del misterio, una nueva pregunta brotó en mi mente: ¿qué sombras debo abrazar para poder descubrir la luz que realmente soy? El viento cambió, trayendo consigo un leve aroma a tierra mojada. La atmósfera del claro se tornó más densa, como si las mismas piedras quisieran hablar.
Fue entonces que sentí algo a mis pies, un pequeño objeto parcialmente cubierto por hojas secas y tierra. Me incliné para examinarlo mejor. Era un pequeño amuleto, un círculo de piedra pulida con intrincados grabados alrededor de su superficie. Al tocarlo, una corriente de energía recorrió mi cuerpo, y con ella una visión súbita emergió de las profundidades de mi ser. Visualicé una secuencia de imágenes, un grupo de personas danzando al son de los tambores, sus rostros iluminados por una luz dorada, un vínculo fuerte entre ellos que resonaba con alegría y celebración. A través de ellos, entendí que el amuleto había sido un símbolo de unidad, un recordatorio de la fuerza que se encuentra en la comunidad. Las risas y los gritos de júbilo llenaron mis pensamientos, recordándome que aún en los momentos de soledad, nunca estaba realmente solo, pero no solo sentí euforia, también las sombras danzaban en esa visión. Aquellos que se reían también tenían cicatrices, historias escondidas en cada mirada, y comprendí que la unidad no estaba exenta de sufrimiento. El cariño y el dolor, el placer y el sacrificio, parecían entrelazarse como raíces en el mismo suelo fértil. ¿A qué costo abandonábamos el dolor en nuestras vidas para entrar en el gozo? A medida que la visión se desvanecía, el canto de la naturaleza resonó más fuerte, y otra pregunta surgió con claridad. ¿Cómo podía abrazar mis propias cicatrices y las de los demás, transformándolas en un puente hacia la conexión genuina? Con el amuleto aún en mis manos, decidí apoyarlo en el centro del círculo de piedras. Era un gesto simbólico de entrega, mi disposición a ser parte de un todo más grande, a compartir tanto mis luces como mis sombras. Me senté de nuevo, permitiendo que el silencio me rodeara, sintiendo una paz profunda. En ese momento de calma, comprendí que cada ser, cada historia, lleva consigo un poder transformador. Estaba en un cruce de caminos, donde el miedo al dolor podía convertirse en el baluarte que resguardara la esencia de la comunidad, o en el obstáculo que me separara. Abracé la incertidumbre de la pregunta que ahora llenaba mi mente: ¿qué transformaciones era capaz de generar al integrar tanto mi luz como mis sombras? Al abrir mis ojos, el claro brillaba de nuevo. La nube gris se había disipado y el sol iluminaba cada rincón. Pero ahí, en la luz resplandeciente, sentí que un nuevo camino se abría ante mí, una invitación a explorar más allá de esto, a descubrir qué significa realmente caminar en la vida con valentía y autenticidad. ¿Qué pasos debía dar para dar vida a esta nueva comprensión? ¿Era este solo el comienzo de un camino hacia la totalidad de ser? El canto de los pájaros llenaba el aire, creando una sinfonía natural que resonaba en mi interior. Me levanté del suelo humedecido y sentí la calidez del sol acariciar mi piel, como si el mismo universo estuviera celebrando mi entrega al momento. Caminé hacia el borde del claro, donde los árboles se erguían como guardianes antiguos, sus ramas danzando suavemente con la brisa. Cada hoja parecía susurrar secretos del pasado y del futuro, invitándome a descubrir el verdadero significado de aquel amuleto. Con cada paso que daba, profundizaba en una conexión inexplorada. Comencé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos: un tronco cubierto de musgo vibrante, una mariposa revoloteando con gracia, el suave murmullo de un arroyo cercano. Todo era parte de un tejido interconectado, y, al igual que el grupo danzante que había visto en mi visión, cada elemento tenía un papel que desempeñar. Sentí que cada latido de mi corazón resonaba a la par con el palpitar de la vida misma. Mientras exploraba, una sombra en el suelo captó mi atención. Era un pequeño camino que se adentraba en el bosque. Instintivamente, sentí que debía seguirlo. A medida que transitaba por el sendero, las imágenes de la visión comenzaron a fluir de nuevo en mi mente, esta vez mostrándome un círculo en el que cada persona tomaba de la mano a su lado. Pero en lugar de confinarse en el gozo, todos parecían rodeados por un aura de vulnerabilidad. Las manos se entrelazaban, y sus ojos reflejaban reconocimiento, empatía y amor. ¿Es esto lo que significa realmente la unidad?, me pregunté. El sendero me condujo a un pequeño claro, en el que una luz suave iluminaba un pedestal de piedra natural. En su cima, una pequeña escultura de un corazón encapsulado en una red de raíces emergía del suelo. Sin pensar, me acerqué. Al tocar la escultura, una energía vibrante me recorrió como un torrente de agua clara. Visiones de distintas comunidades, de diferentes culturas, llenaron mi mente. Mujeres y hombres compartiendo, luchando, creando y sanando.
Cada imagen estaba impregnada de signos de lucha y triunfo. Comprendí que la verdadera unidad no solo se basaba en celebrar la alegría, sino también en estar presente en las luchas ajenas. Era un recordatorio de que cada vida es un hilo en el gran tapiz de la existencia. En ese instante, un susurro emergió de la tierra: ¿qué estás dispuesto a compartir de ti mismo para construir puentes de comprensión? Una pregunta tan simple, pero a la vez tan profunda. Percibía que este camino no solo se trataba de abrazar y aceptar mi propia vulnerabilidad, sino también de abrirme a los demás de una manera más significativa. Sin embargo, algo dentro de mí se retorcía ante la perspectiva de la entrega completa. Las sombras que había visto danzar en la celebración retumbaron en mi pecho. ¿Equipararía esto perder partes de mí mismo en el proceso? ¿Podía encontrar mi voz auténtica en medio de un coro de otros? Lo intricado y hermoso se conjuraba en mi interior. Finalmente, lo comprendí: el camino hacia la totalidad no era una línea recta, sino un movimiento constante, como el vaivén de las olas en la orilla. Era un ciclo de dar y recibir, de descubrir y trascender. La vida exigía que me acercara cada vez más a lo desconocido, a las preguntas que aún no tenían respuesta. Con el corazón inquieto y la mente repleta de nuevas imágenes, comencé a regresar por el sendero. Cada paso resonaba con la pregunta: ¿cómo podría transformar mi vulnerabilidad en un puente hacia la conexión auténtica con otros, sin miedo ni reservas? Hoy, el claro me había revelado su magia. Pero con cada revelación, nuevas preguntas emergen. ¿Cuáles serán mis próximos pasos en este viaje? ¿Qué melodía resonará en mi corazón cuando abrace mi propia y auténtica voz en medio del coro de la humanidad? El sendero de tierra blanda me condujo a un nuevo espacio, donde el aire se sentía más ligero, casi etéreo. A medida que avanzaba, los rayos de sol se filtraban a través de las copas de los árboles, formando patrones de luz y sombra que brillaban como mosaicos vivientes en el suelo. El sonido del arroyo se convirtió en un murmullo más intenso, convirtiéndose en una melodía que envolvía mis pensamientos, guiándome hacia lo desconocido. Cada paso que daban mis pies descalzos parecía ser acompañado por una profunda sensación de reconciliación. En el pequeño claro, me topé con un círculo de piedras cuidadosamente dispuestas, como una especie de altar en medio del bosque. Las piedras, desgastadas pero llenas de carácter, resonaban con la energía de quienes habían estado allí antes, realizando rituales de conexión y sanación. Al acercarme al círculo, sentí una vibración, como si el espacio mismo estuviera vivo y atento. Me senté en el centro y cerré los ojos, dejando que el murmullo del agua y el canto de los pájaros se fusionaran en un himno. Comencé a respirar profundamente, inhalando la vida que me rodeaba y exhalando las dudas que aún me acosaban. De repente, una serie de imágenes se proyectó vívidamente detrás de mis párpados cerrados. Era un desfile de rostros en movimiento, cada uno cargando una historia única de amor, dolor y resiliencia. Oí sus voces susurrando por encima de la brisa: no estamos solos. Una oleada de compasión irrumpió en mi corazón. ¿Quién era yo para pensar que mis luchas eran solo mías? Al enfrentar mi vulnerabilidad, también estaba abriendo la puerta a la conexión con la humanidad en su conjunto. En un momento de claridad, surgió la visión de un hilo luminoso que conectaba a todos esos rostros, un hilo que les unía en su esencia, sin importar sus diferencias. Sentí un impulso de ser parte de esa conexión, de marcar mi lugar en ese tejido que se extendía mucho más allá de lo físico. La pregunta resuena en mi mente: ¿qué significa realmente ser parte de un todo tan vasto y diverso? Me levanté del círculo, aún temblando por la energía que había experimentado, y seguí mi camino hacia el arroyo. Las aguas cantaban como si supieran secretos que ya habían sido revelados. Al acercarme, vi en la superficie del agua mi reflejo, distorsionado y fragmentado. Sin embargo, en esa imagen quebrada, vi también lo hermoso. Descubrí que, aunque fragmentados, cada uno de esos pedazos era esencial para formar el todo. Más allá del arroyo, un grupo de flores silvestres florecían en un estallido de color, algunas más robustas que otras, y pensé que eran un símbolo perfecto de la diversidad que alimenta la vida. La naturaleza no se preocupaba por ser homogénea, cada especie traía su propia belleza y funcionalidad al ecosistema. Reflexioné sobre la idea de que la unidad se forja en la diversidad, y que, al igual que esas flores, podía encontrar mi fuerza en la autenticidad y en la aceptación de mis diferencias. Así,
Mientras mis pensamientos dejaban escapar burbujas de esperanza, una nueva visión emergió, una comunidad vibrante donde cada ser trae su luz y oscuridad, y donde cada historia se entrelaza con otra en un baile de aceptación y amor. ¿Qué necesito aprender y desaprender para ser parte de esa comunidad transformadora? Al abrirme a esta nueva realidad, la pregunta resonó más fuerte. ¿Cómo puedo utilizar las lecciones de mi viaje hasta ahora para inspirar a otros a descubrir su propia luz en el vasto paisaje humano? El eco de la naturaleza presagiaba nuevas respuestas, pero el misterio permanecía inquietante. ¿Qué pasos tendré que dar para construir ese puente, y qué o quién se atravesará en mi camino? Mientras el arroyo seguía su curso, decidí seguir su corriente. El sonido del agua fluía como un mantra, haciéndome sentir cada vez más conectado con la esencia misma de la vida. Observaba cómo el agua acariciaba las piedras, creando formas y reflexiones. Cada burbuja que estallaba parecía una representación de un nuevo comienzo, un recordatorio de que incluso las viejas heridas podían convertirse en algo hermoso. El camino me llevó a una serie de piedras pulidas por el tiempo, distribuidas suavemente a lo largo de la orilla. Me detuve, cautivado por su brillo, y al agacharme para tocarlas, experimenté una nueva oleada de energía. Cada piedra parecía contar una historia, como si guardaran el eco de los pasos de aquellos que las habían tocado con esperanzas y sueños. En ese roce, sentí que mi historia se entrelazaba con las suyas, comencé a hablar en voz baja, como un susurro honesto, compartiendo mis pensamientos y miedos con las piedras. ¿Cómo aprender a ser parte de esta existencia compartida? ¿Quiénes son los guías que me ayudarán a encontrar mi voz en esta sinfonía de seres? Mi voz se difundió por el aire, y la respuesta llegó en forma de un susurro en el viento. Era como un canto lejano, una melodía que vibraba al unísono con mi corazón. A medida que continuaba mi viaje, una brisa fresca me envolvió, trayendo consigo un aroma a tierra húmeda. Fue entonces que vi a una mariposa, con alas de un azul brillante que pareció danzar en el aire. La contemplé, recordando los ciclos de transformación y renacimiento. ¿Qué lecciones escondidas debería aprender de su viaje? La mariposa pasó cerca de mí, como si invitara a seguir su trayectoria. Decidí seguirla, permitiendo que su vuelo guiara mis pasos. La mariposa me llevó a un claro donde una anciana estaba sentada, rodeada de hierbas y flores, entrelazando con cuidado guirnaldas. Me miró con ojos tan profundos como el océano, reconociendo en ellos una sabiduría que parecía desbordar el tiempo. Me acerqué tímidamente, sintiendo que había un propósito en este encuentro inesperado. ¿Has llegado a escuchar el latido del mundo?, preguntó con una voz suave, resonando en mi ser. No sabía qué responder, así que me quedé en silencio, permitiendo que las palabras fluyeran entre los dos. El corazón del mundo habla a través de cada criatura, de cada hoja, de cada susurro del viento. Todo es parte de una danza sagrada, continuó, su mano señalando el suelo, donde un grupo de pequeñas semillas reposaba en la tierra. Son solo semillas ahora, dijo ella, pero dentro de cada una está el potencial de un árbol imponente, o una flor deslumbrante. Así somos nosotros, ¿no? A veces, nos sentimos pequeños y frágiles, pero hay un inmenso potencial esperándonos a florecer. Mis pensamientos danzaron alrededor de lo que debía aprender. ¿Cómo podía comenzar a cultivar ese potencial dentro de mí? ¿Qué es lo que necesita nutrirse para crecer fuerte y vibrante? Mientras la anciana hablaba, comprendí que había semillas en mí, semillas de ideas y sueños que debían ser alimentadas. Al despedirme de ella, sentí que el aire a mi alrededor se había transformado, como si hubiera sido testigo de una revelación sagrada. Mientras regresaba al sendero, la mariposa voló de nuevo hacia mí, sus alas titilando, y entonces, entendí. Mi viaje no solo se trataba de búsqueda personal, sino también del poder de cultivar un ambiente donde otros pudieran florecer junto a mí. Cuando la luz comenzaba a descender, una nueva pregunta me llenó el corazón y la mente: ¿qué espacios puedo crear para que otros también descubran sus propias semillas y se conviertan en lo que están destinados a ser? El eco de la anciana y el sangrante murmullo del arroyo se fundieron, dejándome ansioso por descubrir las respuestas mientras continuaba mi camino. El camino me llevó a una parte más densa del bosque, donde la luz se filtraba en haces dorados a través de las hojas. El aroma de la tierra fértil y los ecos de la naturaleza me envolvían, creando un ambiente sagrado. A medida que avanzaba,
la mariposa continuó guiando mis pasos. Su vibrante color azul parecía electrificar el aire a su alrededor, como si llevase a cuestas el peso de un mensaje oculto. De repente, ese entorno idílico se interrumpió. Un gran roble se alzaba ante mí, sus ramas extendiéndose en un abrazo protector. Era un árbol que resonaba con una energía ancestral, una presencia que invitaba a la contemplación. Me acerqué, colocando mi mano sobre su corteza rugosa, sintiendo la vida pulsante a través de sus fibras. En ese contacto, pensé en la fortaleza que había desarrollado a través de los años, en los retos y adversidades que había enfrentado. ¿Cómo encontró su fuerza este árbol?, me pregunté en voz baja, como si encontraría la respuesta en el susurro del viento entre sus hojas. En ese momento, un pensamiento recorrió mi mente como un rayo de luz. El roble no había crecido solo, había estado envuelto por la comunidad del bosque, revelando sus raíces interconectadas con las de otros árboles. Esa red de apoyo había sido la clave para su crecimiento. Mientras meditaba sobre este simple pero poderoso hecho, el canto lejano de un pájaro me sacó de mi trance. Era un canto bello, pero al mismo tiempo, una llamada a la acción. Miré hacia el cielo en busca del ave, y supe que mi camino no se limitaba a mí, necesitaba ser parte de la danza de la vida que ocurría en cada rincón del entorno. Al mirar de nuevo al roble, noté que a su alrededor había un grupo de habitantes del bosque, ardillas, ciervos y pequeños seres en armonía, todos coexistiendo y apoyándose mutuamente. Esta visión me llevó a cuestionar las formas en que a menudo me aislaba en mi propia búsqueda de crecimiento, en lugar de buscar una red que me alentara y desafiara. Mientras busco crear espacios para que otros crezcan, ¿qué pasos estoy dando para también abrirme a su sabiduría?, reflexioné en voz alta. En ese instante, el roble pareció responder, su tronco vibró suavemente, y un poderoso susurro del viento pasó a través de sus hojas, trayendo a mí nuevas visiones de colaboración y unidad. Poco después, la mariposa se posó en una de las ramas del roble, y vi en su mirada un destello de comprensión. Se posaba no solo como un símbolo de transformación, sino como un recordatorio de que las más bellas metamorfosis no se realizan en soledad. Decidí que era hora de buscar esos encuentros, de acercarme a aquellos que me rodeaban y compartir mis propias semillas de experiencia. Mientras me adentraba más en el bosque, una nueva pregunta emergió con el murmullo del arroyo que aún resonaba en mi mente: ¿qué mensajes y visiones puedo ofrecer a los demás? ¿Y con quiénes puedo entrelazarlas para fomentar el crecimiento de nuestros propios sueños compartidos? La respuesta permanecía oculta, y la aventura prometía ser aún más profunda y reveladora. Mientras me alejaba del roble, el bosque parecía cobrar vida en respuesta a mis reflexiones. Cada hoja susurraba un secreto, cada rayo de luz que se filtraba a través de las ramas brillaba con un propósito. La mariposa continuó a mi lado, danzando en un vaivén etéreo, como si me invitara a seguirla hacia un destino revelador. A medida que avanzaba, el suelo comenzó a cambiar bajo mis pies. Ya no era solo tierra, ahora estaba cubierto de flores silvestres en una sinfonía de colores que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Me detuve por un momento, embriagado por el espectáculo ante mí. Las flores parecían danzar al ritmo de un viento gentil, y al observarlas, me di cuenta de que cada una era única, pero todas compartían un mismo espacio, alimentándose del mismo sol y del mismo suelo. ¿Qué pasaría si pudiera ver a las personas de mi vida como estas flores?, reflexioné. Cada una con su propia belleza, sus propios desafíos, pero todas contribuyendo a un ecosistema mayor. De pronto, una vibración suave interrumpió mi contemplación. Un zumbido resonante se acercaba, y una multitud de abejas apareció de entre las flores. El zumbido creció en intensidad y luego, por un instante, sentí que el tiempo se detenía. Las abejas estaban creando un ciclo perfecto de vida, su trabajo arduo y cuota de responsabilidad eran fundamentales para la floración del bosque. Comprendí que, al igual que ellas, mis acciones, por pequeñas que fuesen, podían contribuir a un todo mucho más grande. ¿Qué lecciones me traen estas criaturas?, pensé. Mientras observaba la danza de las abejas, mi mente se llenó de preguntas. ¿Cómo puedo ser más consciente de la energía que aporto a los espacios que ocupo? ¿Qué pequeñas acciones podría emprender para enriquecer la vida de quienes me rodean? La curiosidad creció dentro de mí como un torrente. Siguiendo a la mariposa, llegué a un pequeño claro iluminado por un manto de luz dorada. En el centro, había una piedra pulida,
magnífica, que tendría el tamaño de una mesa. Me acerqué y noté que estaba llena de inscripciones antiguas. Curiosamente, estas inscripciones emitían un suave resplandor bajo mis dedos, y sentí que cada símbolo guardaba una historia, la esencia de experiencias pasadas que no habían sido olvidadas. En mi corazón, comenzó a latir una chispa de entendimiento. El conocimiento es como esta piedra, tiene un peso, y es contenido ancestral que puede iluminar mi camino. Mientras me perdía en las inscripciones, el canto del pájaro que me había guiado antes resonó de nuevo, como un eco que se percutía entre las copas de los árboles. Era como si cada sonido que habitaba el bosque fueran notas de una melodía mayor, un coro que vibraba con la esencia de la conexión. Quizás hay muchas lecciones aquí para mí, pensé. ¿Qué significan estas historias para mi propio viaje? La mariposa revoloteó a mi alrededor una vez más, llamando mi atención. Y fue entonces que entendí que mi búsqueda no solo se trataba de recibir, sino también de compartir. ¿Cómo puedo ser un transmisor de estas lecciones?, me pregunté, sintiendo que el viaje apenas comenzaba a revelarse. Podía sentir el peso del bosque a mi alrededor, como si esperara ansiosamente mi respuesta. Mientras el viento soplaba suavemente y el canto de la vida resonaba en el aire, una nueva pregunta surgió en mi mente, como un faro en la niebla: ¿cuál es el legado que quiero dejar en esta interconexión de vidas, y cómo se reflejará en el camino que elija a partir de ahora? La búsqueda de mis propias respuestas me llenaba de expectación, y sabía que cada paso que daba me acercaba un poco más a la verdad escondida que buscaba. Al final de mi viaje, la luz dorada del atardecer se filtraba a través de los árboles, creando un mosaico de sombras danzantes en el suelo. Había recorrido caminos desconocidos, explorando la esencia de lo que significa ser parte de este vasto y entrelazado universo. Mi corazón latía con fuerza, resonando no solo con mis propios anhelos, sino también con cada historia que había tocado a lo largo de mi camino: los árboles antiguos, las flores silvestres y las mariposas llenas de un color vibrante. Todo en mí se sentía vivo, cada fibra de mi ser estaba impregnada de las lecciones aprendidas, de las visiones encontradas y de las sombras abrazadas. Así, mientras me sentaba de nuevo en el círculo de piedras donde una vez me había entregado mi amuleto, comprendí que el cambio cuántico no era solo un acto de transformación personal, sino un llamado a la interconexión colectiva. Había dejado de luchar contra mis miedos y había comenzado a ver el dolor como una parte integral de la experiencia humana. Las cicatrices de mi vida, en lugar de ser lastres, se habían convertido en puentes hacia otros, permitiéndome tocar el alma de aquellos que también navegan por la oscuridad en busca de la luz. Recorría con la vista todo el entorno, repleto de vida y energía vibrante. Todo está en movimiento, pensé, y yo soy parte de esa danza. Las voces del bosque susurraban que el verdadero cambio radica en nuestra capacidad de ser vulnerables y de abrazar la humanidad compartida. Aprendí que, al abrir nuestra esencia, no solo crecemos individualmente, sino que también nutrimos a aquellos a nuestro alrededor, permitiendo que florezcan sus propias verdades. La revelación me golpeó con su profundidad. No se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de ser capaz de sostener la pregunta. Las semillas de nuestro ser han sido plantadas en un campo de posibilidades infinitas, y en cada elección, cada apertura al amor y a la autenticidad, podemos ampliar las raíces que nos conectan entre sí. Finalmente entendí que el viaje del despertar nunca es solitario. Lo sagrado se encuentra en la comunidad, en el tejido humano que nos une. Al elevar mis manos hacia el cielo, siento como la energía del universo fluye a través de mí y, al hacerlo, un profundo sentido de paz me envuelve. Las palabras son superfluas en la inefable conexión que ahora percibo. Todo lo que soy, todo lo que he sido, se entrelaza en este preciso momento, brillando con una luz que celebraba la existencia misma. Soy el hilo que une a aquellos que han compartido mis mismos temores y alegrías, reconocí, y el legado que elijo dejar será de amor, aceptación y la audaz invitación a compartir nuestras verdades, con la certeza de que en nuestro entrelazado reside el poder de la transformación. Así, mientras la brisa me acariciaba como un abrazo del universo, me di cuenta de que había un poder inmenso en cada susurro, en cada paso que tomamos en este viaje, el poder de una vida viva, compartida y consciente. El eco de mis pensamientos resonó en el aire por última vez, llevando consigo la promesa de un nuevo amanecer y un recordatorio que nunca olvidaré. En la danza de la vida, cada latido, cada paso, cada susurro,
Es un recordatorio de que no solo existimos, sino que vivimos y amamos, eternamente entrelazados.